escuchas, porque puedo sentir tu Santo Espíritu tocándome, tocándome, tocando todo mi ser. Postrado a tus pies, Señor, te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún así. Paz del Señor, saludamos a todos en esta oportunidad. Una vez más estamos aquí para poder estudiar juntos la palabra del Señor con nuestra revista de estudios en la lección número 12. La revista, continuamos estudiando la revista La Victoria sobre el Mundo. La lección número 12 vamos a estudiar en esta oportunidad. Vamos a leer el versículo base, luego estaremos orando para iniciar. Segunda carta de Pablo a los Corintios 6:14 dice así en la segunda parte de este versículo. Porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Vamos a orar. En esta lección vamos a aprender acerca de la administración del tiempo y su impacto en la comunión del cristiano con Dios. Vamos a orar entonces para poder empezar nuestro estudio. Padre Santo, Señor, que estás en el cielo, te damos gracias en este momento una vez más por habernos permitido estar en este lugar para estudiar tu palabra, también esta lección, Señor. Bendice cada hermano, bendice cada hermana, Señor, que estará asistiendo, que está asistiendo, que va a asistir. Dios, esta escuela bíblica, bendice sus vidas, Señor, danos entendimiento de tu palabra y también de esa lección. Encomendamos, Señor, en tus manos que todo sea para la gloria y para la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la introducción entonces para poder iniciar nuestro estudio. Dice así: la evolución tecnológica de los medios de comunicación ha sido una bendición para la propagación del Evangelio. Una evidencia de eso son las transmisiones en vivo de cultos y programaciones con predicaciones del Evangelio. Entre tanto, necesitamos entender que quien domina la utilización de esos medios es el príncipe de este mundo, y su influencia tiene por objetivo apartar a las personas de Dios, promoviendo la comunión de estas con el mundo. La comunión es fruto de una identidad entre dos personas. De una forma general, el medio secular promueve la alimentación de la comunión del hombre con el mundo. Esto ocurre porque con el decorrer del tiempo, la persona va adquiriendo la identidad del mundo y por eso comunión con éste. Esto es impuesto a ella a través de las programaciones de televisión, por ejemplo, elaboradas por personas que poseen un objetivo de masificar sus ideas en la sociedad. Es hecho notorio y comprobado la transformación de las sociedades después del ingreso de la televisión, que va en forma de entretenimiento, dominando mentes e implantando los propósitos establecidos por sus controladores. La comunión con el mundo causa el distanciamiento del individuo de Dios y muerte espiritual. Santiago 4, verso 4. Gloria a Dios. ¿Cuál será el perfil de una familia cuyos integrantes están en comunión con el mundo y distantes de Dios? Veremos en esta lección consideraciones sobre la importancia de la posición individual para que la familia no sea afectada por el mundo. Gloria a Dios. Entonces vamos a estudiar en esta lección, como dijimos, acerca de la administración de nuestro tiempo y de qué manera tanto la mala cuanto la mala administración de nuestro tiempo afecta
en nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros hablamos de comunión, estamos hablando de algo que se tiene, algo en común entre dos personas. Entonces, en este sistema, en el mundo, como nosotros siempre decimos, en el mundo, todo lo que nosotros vemos en el mundo tiene mejor por objetivo hacer que las personas acaben familiarizándose con aquello. Entonces, las personas, al estar todos los días familiarizados con aquello que ellos ven, por ejemplo, como nos dice aquí en la lección, a través de la televisión, aquello entonces hace parte de su vida, aquello domina su mente, aquello domina su corazón. Entonces las personas cuando tienen algo en su corazón de acuerdo con el príncipe de este mundo, de acuerdo con la cultura de este mundo, entonces se puede decir que ellos están en comunión con el mundo. ¿Por qué? Porque ahora ellos pasarán a tener lo mismo que está en el mundo, ellos lo pasarán a tenerlo en su corazón. Aquello que domina el sistema del mundo pasará a dominar su corazón y por lo tanto, en este caso se puede decir que esta persona tiene comunión con el mundo. Entonces, vamos a continuar. Para que eso no ocurra entonces, para que nosotros no lleguemos a tener comunión con el mundo, debemos tomar algunas actitudes, debemos sacar de nuestra familia, de nuestra casa, algunas cosas. Porque si nosotros tenemos lo mismo que el mundo tiene, por ejemplo, en nuestra vida o en nuestra casa, fatalmente entonces esto, como ya dije, nos llevará a tener comunión con el mundo, ya que aquello dominará nuestra mente, dominará nuestro corazón. Vamos a leer el punto número 1, dice, el hombre interior y la comunión con Dios. Inciso 1. Nuestros deseos reflejan lo que está en nuestro interior. Aquello que está en nuestro interior transborda para afuera a través de nuestros deseos. Si estamos llenos de violencia en el interior, manifestaremos exteriormente violencia. Si estuviéramos llenos de lascivia, transbordaremos inmoralidad e impureza y así por delante. Pero si tenemos la gloria de Dios en nosotros, manifestaremos exteriormente su poder. ¿Qué actitudes estamos teniendo a fin de que la gloria de Dios esté dominando nuestra vida? ¿Estamos sometiéndonos a Dios o, al contrario, estamos dejando el corazón llenarse del mundo y alimentando la carne? Nuestros deseos y actitudes dependen de cuál respuesta demos a esas cuestiones. Gloria a Dios. En el primer punto entonces nos dice que aquello que sale para afuera es lo que está en el interior. Entonces, si una persona, aquí en la lección nos da el ejemplo de violencia, por ejemplo, si una persona tiene violencia en su interior, luego esa persona en determinada situación manifestará aquella violencia. Entonces las personas, al ver aquella reacción agresiva de esa persona, vamos a decir, aquellas personas que ven aquello podrán llegar a la conclusión y decir, bueno, esta persona es una persona violenta. Y así por delante, todo lo que está en nuestro interior, ellos de alguna manera, por medio de alguna actitud, por medio de alguna, hasta por medio de algún gesto que la persona pueda tener, aquello se va a revelar en el interior, en el exterior. Todo lo que está en el interior de la persona, entonces sale para afuera. De igual manera también cuando un creyente él está lleno de la gloria de Dios en su vida, por fuera también él va a manifestar esta gloria. No es que él finge aparentar, aunque también esto pueda ocurrir, de alguien fingir que tiene algo que la verdad no tiene. Pero en casos normales, vamos a decir, cuando un creyente él tiene la gloria de Dios en su vida,
no va a hacer, él no será necesario él hacer fuerza para que aquello se manifieste, o no será necesario fingir, pero será algo natural. Así como las cosas malas, así como la violencia y la lascivia, la inmoralidad, así como esas cosas malas también se manifiestan en el exterior de la persona que tiene aquello en su interior, también la gloria de Dios se manifiesta de una manera natural. Como dije, la persona no va a hacer fuerza para que aquello salga al exterior. Aquello va a ser algo automático, vamos a decir así. Si realmente, estamos hablando en el caso de que una persona, un creyente realmente tenga la gloria de Dios en su vida, entonces aquel creyente manifestará la gloria de Dios. Entonces Dios, por medio de su vida, Dios va a usar esta persona, este creyente, para, podemos, un ejemplo, Dios puede usar a este hombre en profecía, por ejemplo. O Dios puede usar a este hombre en la manifestación de algún don. O de otras muchas maneras Dios puede utilizar. Entonces será la gloria de Dios manifestada a través de la vida de alguien que realmente tiene la gloria de Dios en su interior. Y es por eso justamente que se ve aquello en lo exterior, en el día a día. Gloria a Dios. Entonces, en este punto nos enseña la lección que lo que está en nuestro interior, Él se reflejará en el exterior. Gloria a Dios. Número 2. Lo que está en nuestro interior es fruto de nuestras inclinaciones. En la medida en que nos inclinamos para alguna práctica mala, aquello va dominando nuestra vida. Por ser un dominio gradativo que no percibimos hasta que somos dominados por completo, muriendo espiritualmente. Vamos a leer, aquí hay un versículo que está en Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Al inclinar nuestra vida para contenidos producidos por el espíritu del mundo, vamos siendo dominados por sus mensajes, sin que lo percibamos. Todo eso es hecho de forma atraente, de forma que atrae y con una falsa apariencia inofensiva. Y eso va transformando nuestra forma de pensar y actuar. Gloria a Dios. Primero entonces dijimos que lo que sale para afuera, lo que se refleja en el exterior es porque aquello está en el interior. Ahora, ¿por qué está en el interior? ¿Por qué esto está en el interior de tal manera que llega un momento que después se refleja en el exterior? ¿Por qué? Porque un día aquella persona se inclinó para aquello. Entonces, cuando la persona se inclina para algo, aquello tiene la tendencia de dominar su vida. Y en cuanto ella más practica aquello más va dominando su vida. Entonces, aquello pasa a ser parte de su interior. Y luego viene entonces la manifestación en el exterior. Entonces, ¿por qué una persona ella es dominada en cierta área de su vida? ¿Por qué una persona es dominada por aquello? Porque un día ella dio una pequeña entrada, vamos a decir así,
para aquello en su vida. Ella abrió su vida para aquello que representa algo del mundo. Ella dio una entrada en su vida, en su corazón. Entonces aquello fue dominando su vida, aquello fue tomando lugar en su corazón, y cuando ella entonces menos se da cuenta, aquello ya hace parte de su interior. ¿Y cómo hace parte de su interior? Como dijimos al principio, aquello se manifiesta en el exterior. Aquí nos trae el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Eva, nos habla. Cuando Eva estaba conversando con la serpiente, al principio de la conversación, en ningún momento Eva, al principio, ella nunca pensó que ella iba a terminar siendo engañada y ella terminaría comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En ningún momento ella pensó aquello. Pero ¿por qué llegó aquello? ¿Por qué? Porque cuando ella comenzó a conversar con la serpiente, las palabras de la serpiente, el veneno, vamos a decir así, comenzó a dominar su mente, comenzó a dominar su corazón. Entonces, al principio de la conversación, ciertamente Eva no tenía la intención de comer. Ella sabía que Dios no quería que comiese. Pero como ella comenzó a conversar con la serpiente, aquellas palabras de la serpiente, la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Entonces ella comenzó a conversar. Aquellas palabras comenzaron a dominar el corazón de Eva, dominar la mente de Eva. Y cuando ella se dio cuenta, ella estaba ya agarrando el fruto y comiendo de aquello que Dios había dicho que no era para comer. De igual manera, por ejemplo, podemos citar a Judas, uno de los discípulos del Señor Jesús, uno de los 12. La palabra de Dios dice en Juan, el libro de San Juan, capítulo 12, verso 6, que Judas, la Biblia dice que él sacaba de la bolsa del Señor Jesús, él extraía, vamos a decir así, no me acuerdo bien la palabra que utiliza ahí. Voy a leerlo, esa parte. Sustraía, esa era la palabra. Voy a leer el verso 6 del capítulo 2 de San Juan. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí está hablando entonces de Judas. Cuando él dijo, ¿por qué se desperdició este perfume? ¿Por qué se echó a perder ese perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Aparentemente Judas tenía una buena intención. Aparentemente Judas era una buena persona. Pero la palabra de Dios está mostrando que esta no era la real intención de Judas. La intención de Judas era que en cuanto aquel dinero, luego de vendido, iba a llegar a la bolsa del Señor. Y una vez estando en la bolsa del Señor, la Biblia dice que él sustraía. La Biblia dice que él sacaba, en otras palabras. Es interesante que esta palabra, sustraía, ella da a entender que Judas, él tenía el hábito de hacer aquello. Tenía el hábito de sustraer. Porque si la Biblia estaría indicando que él hizo solamente una vez, la Biblia podría decir, Juan podría haber escrito, él sustrajo. Pero la Biblia dice sustraía. Entonces, esta palabra sustraía, ella da a entender que él no hizo solamente una vez, no hizo 2 veces, pero él lo hacía. Aquello se tornó un hábito en su vida. Entonces, imagino que al principio Judas tampoco pensaba un día llegar a ser el traidor y a vender por dinero, por 30 piezas de plata, a su
maestro, al Señor Jesús. Imagino que Judas nunca pensó eso, pero ¿por qué Judas llegó a ese punto? Porque un día él dejó que aquello entrase en su vida, él le dio lugar para aquello, y aquello entonces fue dominando su vida, fue dominando su corazón, el amor a la riqueza, a algo que es de este mundo. Entonces Judas le dio lugar una vez, dos veces, y aquello entonces fue dominando el corazón de Judas. Llegó un momento entonces que le fue hecha la propuesta, cuánto él aceptaría. O mejor, la Biblia dice, él dijo a los ancianos, a los sumos sacerdotes, ¿cuánto me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ahí ellos le dijeron, le asignaron 30 piezas de plata. Entonces Judas vio aquel dinero que realmente era mucho en aquella época y aceptó la propuesta. 30 piezas de plata a cambio de entregar al Señor Jesús, a cambio de traicionar al Maestro. Entonces Judas, como dije, yo creo que Judas nunca imaginó terminar de aquella forma, siendo un hombre que vendió el Salvador del mundo por 30 piezas de plata. Él nunca, yo creo que al principio no tenía esta intención, no tenía este pensamiento, pero él terminó haciendo aquello porque aquello dominó su corazón. Entonces, cuando el creyente le da lugar para algo, aunque esto sea pequeño y aparentemente inofensivo, aquello puede dominar el corazón de la persona. Y llega un momento entonces que aquello hace parte de la persona, que aquello está ahora en su interior, porque aquello dominó su corazón, aquello dominó su vida. ¿Por qué dominó su vida? Volvemos a decir, porque él le dio lugar. Un día, cuando el creyente da lugar para algo, aquello, como dijimos, va dominando su vida. Y este dominio es gradativo, o sea, se va dando de a poco. Por eso que muchas veces la persona no percibe aquello. El creyente no percibe que está siendo dominado por eso. Y cuando él lo percibe, él ya está completamente dominado. Es más o menos como ocurre como el cáncer. ¿Por qué hay muchas muertes de cáncer en el mundo? Porque cuando la persona se da cuenta que tiene cáncer, el cuerpo de ella ya está infectado. Entonces aquel cáncer muchas veces ya no tiene cura. Ya no es posible controlar aquel cáncer. Porque ella, en el momento que ella se dio cuenta, ella ya era demasiado tarde. Entonces, así ocurre cuando alguien le da un lugar a algo del mundo en su corazón. Aquello va dominando su vida, y ella no se da cuenta que eso está dominando su vida. Como dijimos, ese dominio es gradativo, se va dando de a poco, pero lo cierto es que va dominando su vida. Y aquello entonces hace parte del interior de la persona. Entonces lo que está en nuestro interior es fruto de nuestras inclinaciones. O sea, nosotros, los creyentes, las personas, un día le dan lugar a algo en su vida. Entonces aquello hace parte de su interior. Pero si aquel hombre, aquella mujer, no le da lugar a nada de este mundo en su corazón, aquello no va a ser parte de su interior. La persona quizá puede errar, puede pecar, pero si ella no le da lugar a eso en su vida, para que aquello permanezca en su vida, si ella no practica aquello una y otra vez, ella no vive en la práctica de aquello no va a dominar su vida. Ella puede haber fallado en un momento de presión, ella puede haber fallado en un momento de tentación, pero es diferente cuando una persona le da lugar a aquello en su vida. Y quizás con cierta excusa, quizás, no sé, alguien puede decir, bueno, yo hago esto por esto, en fin, sea cualquiera la excusa o el motivo, aquello va a dominar el corazón de la persona. Gloria a Dios.
Vamos a seguir el número 3. El Espíritu Santo es el promotor de nuestra comunión con Dios. La inclinación para el Espíritu Santo es vida. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo quien coloca en nuestra vida la comunión con Dios. Por eso necesitamos cuidar para no entristecerlo. Cuando colocamos cosas malas delante de nuestros ojos y oídos, el Espíritu Santo se entristece y se retira de nuestras vidas. Para mantener comunión con Dios necesitamos mantenernos separados del mundo y buscar agradar a Él, inclinándonos para las cosas del Espíritu. Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 30 y verso 31. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Gloria a Dios. Entonces aquí, en este punto, dice el Espíritu Santo es el promotor de nuestra comunión con Dios. Entonces, para que nosotros podamos tener comunión con Dios, para que podamos estar en armonía con Dios, necesitamos necesariamente tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros, habitando en nosotros. Ahora, hay cosas que, vamos a decir así, el Espíritu Santo, aunque viva en la vida de una persona, aunque more en la vida de una persona, hay cosas que entristecen el Espíritu Santo de Dios, y llega un momento entonces que ese Espíritu Santo de Dios, Él puede retirarse de la persona. Entonces, una de las cosas que la lección nos muestra que pueden entristecer al Espíritu Santo, la lección apunta, son cosas malas, poner cosas malas delante de nuestros ojos y oír, por otra parte, también cosas que no agradan a Dios. Entonces, tanto ver cuanto oír cosas que no agradan a Dios, esto puede entristecer a aquel que está dentro del creyente, aquel que vive dentro de cada creyente, de aquel creyente que ha nacido de nuevo, que tiene la naturaleza de Dios en su vida. Por tanto, es hijo de Dios. El Espíritu Santo ahora viviendo dentro de ese creyente, pero este creyente ahora comienza a ver cosas o escuchar cosas que no agradan a Dios. Entonces este creyente entristecerá el Espíritu de Dios, y este Espíritu de Dios puede irse, retirarse de la vida de este creyente. Ahora, si el Espíritu Santo se va de la vida del creyente, ¿quién va a promover la comunión con Dios? No hay nadie que pueda hacer esto, solamente el Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, el Señor Jesús, por ejemplo, dijo cuando Él fue, o antes de ir al cielo, Él dijo: yo iré al Padre y os enviaré otro Consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Entonces, el Espíritu Santo es el que ahora, hoy en día, que provee esa comunión con Dios, esa comunicación, ese contacto, esa intimidad con Dios, es por medio del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no tenemos, el creyente no tiene el Espíritu Santo en su vida, por causa de haberlo entristecido, y ahora el Espíritu Santo se va de la vida del creyente, entonces él no podrá tener comunión con Dios. Porque, como dijimos, es el Espíritu Santo quien provee y promueve esta comunión con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces cabe a nosotros siempre estar sensibles, siempre estar atentos a aquello que puede entristecer al Espíritu Santo. Si el creyente no se importa, por ejemplo, con sus acciones, con aquello que ve, con aquello que escucha, con sus actitudes, con sus palabras,
Si el creyente no se importa con esto, llegará un día que el Espíritu Santo Él abrirá la puerta para que el Espíritu Santo se vaya de su vida. Entonces cabe a cada uno preocuparnos por esto, para que el Espíritu Santo nunca se vaya de nuestra vida. Yo tengo que desear con toda mi fuerza, con todo mi corazón, que Él nunca se vaya. Y no solamente desear, pero yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para que el Espíritu Santo no se vaya, para que Él no se entristezca conmigo, para que Él permanezca conmigo. Cabe a cada uno de nosotros entonces poner de nuestra parte para que eso entonces sea posible, para que el Espíritu Santo nunca se vaya de nuestra vida. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Inciso 2, dice así, el desperdicio del tiempo. Ahora vamos a empezar a hablar específicamente del tiempo. Ya hablamos de la comunión, lo que está en nuestro interior. Son frutos de nuestras inclinaciones. Entonces, vamos a empezar a hablar ahora acerca del tiempo, de qué manera el tiempo afecta en esta comunión que el Espíritu Santo promueve entre el creyente y Dios. Gloria a Dios. El desperdicio del tiempo. Delante de lo que estudiamos en el punto anterior, concluimos que necesitamos dedicar tiempo para inclinarnos para Dios. Pues eso es esencial para que mantengamos la comunión con Él. Muchos creyentes son atraídos por programaciones aparentemente benéficas, como materias sobre la naturaleza, ciencia, economía, entre otras. Conforme leemos en Filipenses 4, verso 8, vemos que necesitamos ocupar nuestra mente con aquello que fuere bueno. Entre tanto, también necesitamos saber que el tiempo pasa y necesitamos saber cuál es la mejor forma de gastarlo para nuestra edificación y no simplemente para pasar el tiempo, como si este fuese un bien inagotable. Por eso colocaremos a seguir algunas consideraciones sobre el uso adecuado de su tiempo. Gloria a Dios. Entonces, el desperdicio del tiempo. El tiempo entonces es un bien, no es un bien inagotable. Es un bien, pero es un bien que puede terminarse. Entonces, el mal aprovechamiento del tiempo, esto puede traer perjuicio para la propia persona. Entonces, la lección nos muestra, por ejemplo, de creyentes que son atraídos por aparentes programas, programaciones benéficas, como acerca de la naturaleza, acerca de la economía, en fin, entre otras cosas. Entonces esto, alguien puede decir así, pero eso no es pecado. Saber de economía no es pecado. Mirar la naturaleza no es pecado. Pero mucho más allá de no ser pecado, esta no tiene que ser solamente nuestra preocupación de evitar el pecado, pero realmente sacar provecho de mi tiempo. Entonces, cuando se habla de tiempo, estamos no solamente buscando evitar hacer lo que es pecado cuando hay un tiempo libre, pero buscar aprovechar aquel tiempo libre, no solamente no haciendo el pecado, pero aprovechando, haciendo algo que será edificante para nuestra vida espiritual. Entonces, quizá muchas veces el creyente solamente se atenta para esto. Bueno, yo voy a gastar mi tiempo, no voy a cometer pecado, pero voy a gastar mi tiempo viendo algo al respecto de la política. Ahí entonces él pasa horas, una hora por ejemplo, viendo al respecto de la política.
de su país o de otros países. Entonces, el descanso que él tuvo en el día, vamos a decir así, el descanso en su trabajo es 1 hora. Ahí él dice, no es pecado política, entonces él comienza a ver 1 hora al respecto de la política. Entonces, aquello quizá no es pecado, pero aquello no va a beneficiar a su vida espiritual. Aquello no le hará bien espiritualmente. Espiritualmente hablando, aquello no hace bien, aunque no sea pecado, pero aquello tampoco le beneficia espiritualmente. Aquello no va a hacerlo llegar más cerca de Dios. Aquello no le hará tener más sensibilidad a las cosas de Dios. Aquello solamente va a llenar su mente de otras informaciones, aunque no sean pecaminosas, pero solamente será un acúmulo de informaciones. Acúmulo de informaciones en relación a la política. Entonces vamos a ver ahora algunas consideraciones sobre el uso adecuado del tiempo. No solamente pasar el tiempo, pero realmente aprovechar el tiempo que cada uno de nosotros tenemos. Número 1, entonces, el tiempo y el descanso. El descanso es necesario, así como la alimentación es necesaria, pero necesitamos alimentarnos con algo que no perjudique nuestra salud. ¿De qué serviría comer algo rico y con apariencia bonita, pero venenoso, si luego enseguida moriríamos? Así también el descanso. ¿De qué sirve descansar nuestra mente con una actividad que nos causará la muerte espiritual? Decídase por actividades de descanso saludables. En un parque, visita un museo, la práctica de juegos saludables con sus hijos. Sus hijos jamás se sentirán gratos por usted haberlos dejado, por ejemplo, enfrente a una televisión. Pero se acordarán para siempre con gratitud de los momentos en que usted dedicó su tiempo para ellos. Gloria a Dios. Entonces aquí, al respecto del descanso, dijimos que toda persona, o podemos decir que toda persona tiene su descanso. Ahora, tenemos que preguntarnos de qué manera yo estoy gastando ese tiempo de descanso. Entonces, aunque descansar no sea pecado, si yo no ocupo aquel tiempo de descanso de una manera adecuada, yo puedo morir espiritualmente. Porque si en mi tiempo de descanso yo, vamos a decir así, escucho o veo o hago cosas que no ayudan a mi naturaleza nueva, a la naturaleza divina, entonces aquel descanso no me está siendo provechoso. Aquel descanso no me está siendo edificativo para mi vida espiritual. Todo lo contrario, aquel descanso está siendo un tropiezo para mí. Aquel tiempo de descanso está está sirviendo para mi propia destrucción. Entonces, por ejemplo, aquí dice que si yo como, por ejemplo, una comida, aunque sea rica, de buena apariencia, pero está envenenada y yo sé que voy a morir, yo creo que en el juicio cabal, vamos a decir así, nadie comería una comida, aunque rica, aunque con una imagen linda, si luego vamos a morir. Yo creo que nadie comería aquello. Entonces, la misma cosa tiene que ser con nuestro tiempo. O sea, ese mismo análisis tenemos que tener en relación a nuestro tiempo. Entonces, si yo tengo un tiempo, esto como dijimos no es pecado, yo puedo usufruir de aquel tiempo para descansar. Pero si yo agarro aquel tiempo y comienzo en aquel tiempo comienzo a hacer cosas perjudiciales para mi vida espiritual, luego entonces es como si yo estaría comiendo un plato de comida envenenada, porque voy a disfrutar de aquel momento, pero aquello me va a traer un perjuicio espiritual al mismo tiempo. Entonces,
aquí menciona en la lección, por ejemplo, algunos consejos para pasar, para, vamos a decir así, gastar este tiempo de descanso. Una de las cosas es, por ejemplo, visitar un museo, pasear con los hijos, una caminada en el parque, visita un museo. Entonces, son cosas que inclusive menciona aquí que los hijos, por ejemplo, toda la vida se van a acordar, para siempre se acordarán y estarán agradecidos con aquello que el padre o la manera en que el padre gastó su tiempo de descanso. Entonces, además de él no hacerse daño espiritualmente, vamos a decir así, además de él no hacerse daño, él le hizo un bien a sus hijos. Y los hijos ciertamente estarán contentos por un padre que pasa tiempo con ellos, que gasta su tiempo de descanso con ellos. Gloria a Dios. Entonces los hijos siempre se acordarán de este tiempo que el padre o la madre pasó con ellos. Ahora imagínense si el padre dice así, bueno, yo trabajé mucho. Todo el día trabajando, todo el día afuera, estoy cansado, merezco mi descanso, este será mi tiempo de descanso. Entonces, viéndolo de una manera racional, él está en lo correcto. Él está cansado, él necesita descanso. Pero si él comienza en aquel tiempo de descanso a ver cosas o a escuchar cosas o a hacer cosas que además de ser pecado, vamos a decir así, claro, si las cosas que él hace son pecado, le afectarán a su vida espiritual. Pero alguien puede decir así, lo que yo hago no es pecado, pero aún así tampoco no está ayudando a su vida espiritual. Entonces aquel padre, viendo de una manera racional, él está en lo correcto, él está, entre comillas, descansando, pero al mismo tiempo no está dando ningún provecho para su vida espiritual, y además de no dar un provecho para su vida espiritual, está perjudicando su vida espiritual en el caso de que este padre o esta madre o este joven esté usando su tiempo de descanso para ver cosas, escuchar cosas o hacer cosas que no agradan a Dios. Entonces eso sería en relación a nuestro tiempo y al descanso. El descanso no es pecado, volvemos a decir, no está mal descansar, solo que tengo que saber también cómo descansar, en qué gastar ese tiempo de descanso, tanto para no perjudicarme a mí, como también para agradar a Dios. Número 2, vamos a leer, dice así, el tiempo no vuelve, no retorna. Después de haber pasado, aquel tiempo que usted vivió jamás volverá a sus manos. Usted lo perdió o lo ganó, definitivamente. ¿Cuántas personas lanzan fuera buena parte de su precioso tiempo y consecuentemente su vida en entretenimientos electrónicos o aún delante de contenidos de televisión que son reflejos de un mundo que se aleja de Dios? ¿Cuántas informaciones absorbidas durante el día para las cuales destinamos nuestro precioso tiempo serán realmente útiles para nuestra vida? Aparentemente, todo es útil, pero si fuéramos a analizar con profundidad el verdadero impacto de las informaciones que están disponibles a nuestra vida, verificaremos que gran parte de ellas no traen un verdadero provecho y algunas son son inclusive perjudiciales. No sea una víctima más, aproveche su tiempo para lo que fuere útil. Vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 14 al verso 16. Dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes,
y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gloria a Dios. Entonces, el tiempo es algo, como ya dijimos, además de ser un bien que se acaba, el tiempo es algo que no vuelve. Entonces, si yo tengo un tiempo para determinada actividad, vamos a decir así, si yo tengo un tiempo para descansar y en aquel tiempo de descanso yo puedo aprovecharlo o puedo desaprovecharlo. Puedo ganarlo o puedo perderlo. Si yo hago en aquel tiempo de descanso cosas que me van a edificar espiritualmente, entonces yo puedo decir, aquel tiempo yo lo gané. Seguramente usted ya escuchó a alguien decir, por ejemplo, cuando está haciendo alguna actividad y aquella actividad no da resultado, por ejemplo. Se esforzó, pero aquella actividad no dio resultado. Esta persona dice así, esta persona puede decir así, esta persona después de hacer todo lo que hizo, mira aquello, no ve resultado y dice, perdí mi tiempo. No sé si usted ya escuchó a alguien, ciertamente ya escuchó, seguro, que escuchó a alguien hablar así, perdí mi tiempo porque no dio resultado aquello. Entonces la misma cosa pasa con nosotros. Si nosotros, aquel tiempo de descanso que nosotros tenemos, no lo utilizamos para nuestro bienestar espiritual y por el contrario lo usamos para hacer algo que no agrada a Dios, quizás ver cosas que no agradan a Dios, escuchar cosas que no agradan a Dios, entonces aquel tiempo yo lo perdí. En esta situación, en este caso, la persona realmente tendría que decir, perdí mi tiempo. Porque en ese tiempo de descanso que ella tenía, ella hizo cosas que hirieron su naturaleza espiritual, afectaron su naturaleza divina, la naturaleza de Dios en su vida. Entonces, en este caso sí, como dije, esta persona podría decir y tendría que decir, yo perdí mi tiempo. Ahora, si la persona en el tiempo de descanso ella busca a Dios, ella se acerca más a Dios, entonces ella ganó su tiempo. ¿Por qué ganó su tiempo? Porque aquella actividad que ella hizo durante su tiempo de descanso le trajo un beneficio espiritual, algo que ella va a aprovechar por toda la eternidad. Tanto en esta vida hace bien buscar a Dios, tanto en esta vida hace bien estar en comunión con Dios, pero no solo para esta vida. Cuando alguien utiliza el tiempo de descanso para buscar a Dios, para leer la palabra, para tener más intimidad con el Creador, como dije, tanto en esta vida le va a ser beneficioso, pero también para la eternidad. Esto lo va a ayudar a llegar al cielo, le va a dar fortaleza, le va a dar ánimo. Entonces ella seguirá caminando y luego llegará en la presencia de Dios. Porque ella supo utilizar su tiempo, supo invertir bien su tiempo. Entonces una persona que busca a Dios, que se acerca a Dios, esta persona está ganando su tiempo, aprovechando su tiempo. Ahora una persona que busca, o mejor, que usa su tiempo para hacer cosas que no agradan, ella está perdiendo su tiempo. Gloria a Dios. Entonces Dios nos ha dado esto que nosotros conocemos como tiempo. También podemos decir tiempo es vida. Entonces si yo no gano el tiempo, yo no estoy ganando la vida. Y si yo pierdo mi tiempo, también estoy perdiendo mi vida. Gloria a Dios. Entonces cada uno de nosotros tiene que hacer un análisis de su vida, de su tiempo de descanso, su tiempo libre, podemos decir así. ¿En qué está siendo aplicado? ¿En qué está siendo gastado aquel tiempo? Gloria a Dios.
La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, verso 16, que nosotros debemos aprovechar el tiempo. O también podríamos decir en otras palabras, debemos ganar el tiempo. No debemos desperdiciar el tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta visión, nosotros estaremos siendo diferentes del mundo. Porque el mundo, él no aprovecha el tiempo. Las gentes del mundo, ellas desperdician su tiempo, haciendo cosas, quizá mirando cosas, escuchando cosas que no agradan a Dios. Y aquel precioso tiempo que Dios les dio, aquella vida que Dios les dio, ellos se están echando a perder. Entonces, una persona que no busca a Dios durante su vida, durante toda su vida, llega al final de su vida, vamos a decir así, tiene que enfrentar el juicio de Dios, la condenación. ¿Por qué esta persona puede llegar hasta aquel punto? ¿Por qué? Porque ella no supo aprovechar el tiempo. Ella no supo invertir su tiempo. Ella perdió su tiempo. Ahora, si una persona, ella busca a Dios durante toda su vida, ella se esfuerza por aplicar o gastar su tiempo, el tiempo de descanso, que estamos hablando ahora específicamente, en buscar a Dios, ella ganó su tiempo. Llegará en el cielo y estará contenta por haber ganado el tiempo, por haber aprovechado el tiempo. Gloria a Dios. En el versículo 15 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces el apóstol Pablo, él hace un contrapunto, vamos a decir así. El apóstol Pablo, él está diciendo que quien aprovecha el tiempo, él es sabio. Y por otra parte, él dice, quien no aprovecha el tiempo, él es necio. Por eso que él dice en el verso 15, no andéis como los otros, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahí él dice, aprovechando bien el tiempo. Entonces todo creyente que él no aprovecha su tiempo, él no está siendo sabio. Ahora todo creyente que está aprovechando su tiempo, está utilizando su tiempo libre, su tiempo de descanso para buscar a Dios, entonces él está siendo sabio. Ahora, quien no hace esto está siendo necio. O está actuando como los necios, mejor. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Gloria a Dios. Número 3, una experiencia. El conocido pastor David Wilkerson, en su libro La Cruz y el Puñal, relata que pasaba 2 horas por día enfrente de la televisión. Cierto día Dios le habló para que él dedicase aquel tiempo a la oración. Él obedeció, retiró la televisión de su casa y pasó a aplicar aquellas 2 horas diarias en oración. Como resultado de aquella actitud, Dios le dio una revelación de un proyecto tan grande que, aún después de su muerte, fue diseminado por todo el mundo. Los desafíos jóvenes para rehabilitación de drogodependientes, creados por él por la revelación divina, ha beneficiado posiblemente directa o indirectamente millones de personas. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos un testimonio, una experiencia que alguien tuvo acerca del tiempo. Entonces, en el libro La Cruz y el Puñal, el pastor David Wilkerson, él cuenta que pasaba 2 horas viendo televisión luego que él llegaba del culto. Entonces, aquellas 2 horas, entonces Dios le dijo que en vez de que él mirase la televisión,
2 horas. Entonces él pasó a dedicar aquellas 2 horas para orar. Y él entonces por mucho tiempo oró. Llegó un momento entonces que Dios le dio una revelación para el pastor David. Entonces ese pastor, fue un proceso, no en el momento, pero fue un proceso que llevó algunos años, hasta crear aquellos centros de rehabilitación. Pero ¿cómo empezó todo? Empezó dando aquel tiempo que él daba para ver televisión, o que él gastaba para ver televisión, él comenzó ahora a darlo para la oración. Así comenzó todo. Aquel proyecto que ahora en día se conoce como Desafío Joven, centros de rehabilitación donde se ayuda a las personas que tienen problemas con la droga, para ellos poder recuperarse. Fue creado por un hombre que, en vez de dedicar 2 horas para la televisión, por revelación divina, él comenzó a buscar a Dios 2 horas, ya no ver televisión, pero por revelación divina comenzó a orar, y después Dios le llevó a crear estos centros de rehabilitación. Entonces esto es una experiencia, un testimonio para que podamos nosotros también ver y entender que cuando nosotros dedicamos un tiempo para Dios, cuando nosotros quizá estamos haciendo cierta actividad, vuelvo a repetir, quizá aquello no es pecado, pero no está aprovechando, no está siendo beneficioso para mi vida espiritual. Y ahora entonces yo decido cambiar aquella actividad que, aunque no sea pecado, no me está beneficiando a mi vida espiritual. Yo decido cambiarla por oración. Aquello ciertamente va a dar un resultado gigantesco en mi vida espiritual. Aquello va a ser un impacto tan grande que quizá aquello va a marcar la diferencia en toda mi vida. ¿Por qué? Porque yo estaré aprovechando el tiempo. Yo estaré ganando aquel tiempo. Entonces vea usted la diferencia que hace, la diferencia que hizo. Un hombre que veía televisión 2 horas por día y un hombre que oraba 2 horas por día. Mire la gran diferencia que hizo. Gloria a Dios. Y eso puede hacer diferencia en nuestra vida. Puede hacer diferencia en tu vida. Gloria a Dios. Estamos seguros de que en cuanto más dedicamos tiempo para buscar a Dios, en cuanto más nosotros procuramos gastar el tiempo en la presencia de Dios, entonces aquello dará un resultado gigantesco para nosotros. Gloria a Dios. Inciso 3. El impacto de la visión en la conducción del ser humano. Lo que una persona ve o escucha impacta profundamente su mente y se fija fuertemente en su memoria. Fue a través de esos canales que Satanás alcanzó a Eva. David, considerado un hombre según el corazón de Dios, también cayó por su visión. Por eso necesitamos ser criteriosos y tener responsabilidad por lo que colocamos delante de nuestros ojos. Como regla, Dios tiene compromiso con nosotros apenas cuando estamos dentro de su voluntad. Gloria a Dios. Vamos a leer en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11, verso 1 al verso 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer.
y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Gloria a Dios. Esta referencia está mostrándonos el peligro, o mejor, el impacto de la visión en la conducción del ser humano. O sea, aquello que la persona ve, aquello se fija tan fuertemente en la memoria de la persona, en la mente de la persona, que muchas veces si la persona, ella le da lugar ahora a aquel pensamiento que está en su mente, aquella persona ciertamente va a caer en pecado, tal cual aconteció con David. Entonces David vio a la mujer y cayó en adulterio. Eva vio el fruto y acabó comiendo aquel fruto. Entonces, por eso nos dice la lección que debemos ser muy criteriosos y tener responsabilidad por lo que colocamos delante de nosotros, de nuestros ojos. Entonces Dios tendrá responsabilidad con nosotros cuando nosotros estuviéramos haciendo o estuviéramos dentro de su voluntad. Pero cuando nosotros no estamos dentro de su voluntad, Dios no nos va a guardar. Por ejemplo, alguien que está caminando por la calle, por ejemplo, y usted sabe que, por ejemplo, en tiempo de verano, época de verano, un creyente caminando por la calle, y más en época de verano, ciertamente habrá personas que se visten de una manera indecente, con poca ropa. Ahí este creyente, él está caminando, vamos a decir así, yendo para su trabajo. Él no está saliendo a la calle para ver aquello. Él no está saliendo a la ruta para ver a las personas semidesnudas. No, él está saliendo para trabajar. Inclusive él puede estar yendo para el culto. Entonces Dios lo va a guardar. Dios guardará su mente, Dios guardará su corazón. Ahora, si este creyente, por ejemplo, él va para una playa en verano, él no está dentro de la voluntad de Dios. Él no puede decir yo estoy aquí porque Dios quiere que esté. No. Él está allí porque realmente quiere ver aquellas personas semidesnudas. Entonces en la mente de él, aquello que él ve se va a fijar fuertemente. Entonces probablemente él va a acabar haciendo cosas y va a acabar pensando cosas que no agradan a Dios, cosas que quizá ni él quería pensar, pero porque él vio, ahí entonces viene la consecuencia. Como dice la lección, si nosotros estuviéramos en la voluntad de Dios, Dios nos va a guardar. Dios tiene responsabilidad con nosotros, se hace responsable de nosotros, si nosotros estamos en su voluntad. Pero si nosotros tentamos a Dios, desobedecemos a Dios, ahí entonces nosotros seremos la culpa será de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a leer el último punto. Inciso 4. Cauterización de la conciencia, consecuencia de la mala administración de nuestros ojos y de nuestros relacionamientos. La conciencia es un órgano del espíritu que nos orienta en cuanto a aquello que es cierto o que está bien o que está mal. Cuando ella es cauterizada, acción que la deja sin capacidad de sentir, pierde su función orientadora, haciendo con que aquella persona naufrague en la fe. ¿Qué cauteriza la conciencia? Primero, la hipocresía y segundo, malas compañías. Entonces, la cauterización de la conciencia es una consecuencia de la mala administración de nuestros ojos y de nuestros relacionamientos. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, ve
algo que Dios no le agrada. Entonces la conciencia en aquel momento está diciendo para este creyente, para esta persona, que aquello está mal. Ver o escuchar aquello está mal. Entonces, a principio entonces la conciencia le testifica, pero si esta persona, luego que ella escucha el testimonio de la conciencia, diciéndole lo que está bien, lo que está mal, no da oídos a esto, llega un momento que este órgano del espíritu se cauteriza y pierde la capacidad de sentir. Entonces ya no siente lo que sentía al principio cuando aquel hombre o aquella mujer miraba aquello que Dios no le agrada. Entonces ya no siente lo que sentía al principio, la conciencia. La conciencia ya no testifica. Entonces, una de las cosas que cauteriza la conciencia son justamente no dar oídos para ella, continuar haciendo. La hipocresía, por su parte, puede cauterizar la conciencia de la persona, ya que la persona estará queriendo aparentar una cosa que ella no es. Entonces, quizás delante de las personas ella será una persona buena, será una persona santa, pero la conciencia está diciéndole a ella que aquello que ella está haciendo, lejos de los demás, aquello está mal, pero él no le da oídos a su conciencia. Y ella entonces continúa aparentando lo que realmente ella no es. Ahí entonces la consecuencia de esto puede ser la cauterización de la conciencia de esta persona. Otra causa para que la conciencia sea cauterizada son las malas compañías. Dice así: la persona que está enfrente a programaciones que contienen todo tipo de inconvenientes se va acostumbrando con aquello, aún hasta que su conciencia queda cauterizada y para de acusarla. Entonces ella deja de considerar como errado aquel tipo de actitud presentada, pasando a permitir que aquellas influencias entren libremente en su mente, dominando su vida. Así llegará la muerte espiritual. Entonces, aquí está hablando de las malas compañías en relación a aquello que él ve, por ejemplo. Entonces, si esta persona ella asiste cosas que ella sabe que al principio son pecado, pero ella entonces no da oído a la conciencia, aquello entonces se va familiarizando con su conciencia. Su conciencia entonces ya no testifica que aquello está mal. Entonces aquello pasará a ser normal para ella. Dominando su vida, esta persona dejará entrar libremente para su vida, aquello dominará su vida y por último dice, así llegará la muerte espiritual. Entonces debemos ser muy criteriosos y debemos tener mucha responsabilidad al momento de gastar nuestro tiempo de descanso. No solamente el tiempo de descanso, como dijimos, tiempo libre. El tiempo que nosotros no estamos o trabajando o, por ejemplo, buscando a Dios, estudiando en el culto. El tiempo libre que cada uno tiene. Entonces debemos prestar mucha atención en qué estamos gastando aquel tiempo, para que, como dije, aquel tiempo no se torne un perjuicio para mi vida, para nuestra vida espiritual, para la vida espiritual de cada hermano, de cada hermana, de cada joven. Gloria a Dios. Vamos a leer la conclusión. La conclusión dice así: el mundo tiene estrategias y objetivos establecidos por su príncipe. Su propósito es apartar a las personas de Dios y dominar sus vidas, integrándolas a su sistema que se opone a Dios. La iglesia necesita estar vigilante y no ser tragada, para no ser tragada por esas estrategias y para mantener su comunión con Dios. Gloria a Dios. Entonces,
debemos estar alerta, debemos estar atentos para no ser tragadas por ese sistema que para cada tiempo libre siempre tiene un entretenimiento. Debemos estar atentos para que el diablo no nos seduzca con esos entretenimientos momentáneos, pasajeros, pero que nosotros podamos entonces tomar conciencia de nuestro tiempo, en qué estamos gastándolo, cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, y que nosotros cada vez más entonces podamos tener más intimidad con Dios, más comunión con Dios, ganando nuestro tiempo haciendo de esta manera. Gloria a Dios, que Dios bendiga a todos. Llegamos al final de nuestra lección, vamos a orar, que Dios bendiga a todos, que Dios pueda ayudarnos en la administración de nuestro tiempo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor que estás en el cielo, yo te doy gracias, Señor, en este momento, por esta lección, por cada versículo bíblico que hemos estudiado. Dios, yo te pido, danos tu gracia para administrar nuestro tiempo. Da tu gracia para cada hermano, cada hermana, cada joven, Señor, cada niño, Señor, para que pueda administrar su tiempo de una manera sabia, Señor, de una manera que te agrade, oh Dios Todopoderoso, para que podamos utilizar aquel tiempo, Señor, para acercarnos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, guárdanos, Señor, de todas, Señor, las ciladas, Señor, del diablo. Guárdanos, Señor, de las trampas de este mundo, Señor. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, Señor. Guarda nuestros ojos, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido. Bendice cada hermano, cada hermana, Señor. Cada joven que está asistiendo, Señor, a esta clase. Bendice las familias, Señor, del Ministerio Restauración. En el nombre de Jesús te damos gracias. A ti sea toda la gloria y toda honra. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos. Escuchas mi oración, postrado a tus pies, Señor. Te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún así escuchas mi oración.